Hola, gracias por acompañarnos en este video. Hoy vamos a adentrarnos en la historia más dolorosa y desconocida de Jon Secada. No la del artista consagrado, sino la del hombre traicionado en el lugar donde se sentía más seguro. Detrás de las canciones de amor eterno, se escondía una verdad que terminó destruyendo su mundo desde adentro. Esta es la crónica de una caída silenciosa que nadie vio venir, durante más de 3 décadas. Jon Secada fue sinónimo de elegancia, romanticismo y estabilidad. Su voz cálida, su forma de interpretar el amor y su imagen pública impecable lo convirtieron en uno de los referentes más respetados de la música latina. Para millones de personas, Jon representaba la figura del hombre íntegro, del artista que cantaba el amor porque lo vivía en carne propia. Pero como suele ocurrir con las historias que parecen perfectas, la grieta no se abrió en los escenarios, sino en la intimidad de su propio hogar. Después de una breve gira por América Latina, Jon regresó a casa esperando reencontrarse con ese refugio emocional que siempre había sido su matrimonio. Sin embargo, desde el primer momento percibió algo difícil de explicar. No era una discusión, no era un silencio evidente, era una sensación. Un saludo correcto pero distante, una mirada que evitaba sostenerse, un abrazo que ya no transmitía la misma verdad. Para cualquiera habría pasado desapercibido, pero Jon llevaba toda una vida leyendo emociones ocultas. Su sensibilidad artística, esa que lo había llevado al éxito, comenzó a jugar en su contra, a lo largo de las horas. Los pequeños detalles empezaron a acumularse. Conversaciones superficiales, respuestas automáticas, sonrisas que no llegaban a los ojos. María Isabel se comportaba con una precisión extraña, como si cada gesto estuviera ensayado. Jon decidió callar, observó, escuchó los silencios, porque a veces el silencio dice mucho más que cualquier confesión. Gracias por estar viendo este video. Suscríbete al canal para apoyarnos y seguir trayendo historias profundas que nadie se atreve a contar. La primera señal que encendió una alarma real apareció durante la cena. La mesa estaba impecable, como siempre, pero la conversación estaba llena de vacíos. Cada intento de Jon por profundizar era desviado hacia temas irrelevantes. Una receta nueva, un comentario sin importancia, cualquier cosa servía para esquivar lo esencial. No era casualidad. Era una barrera emocional levantándose frente a él. Luego estaba el teléfono. Un objeto que antes no tenía peso alguno y que de pronto se volvió omnipresente. María Isabel ya no lo dejaba sobre la mesa. Lo llevaba consigo a cada habitación. Cada vibración provocaba tensión, respuestas rápidas, pantalla cerrada de inmediato, movimientos nerviosos. Jon empezó a reconocer un patrón. Repetitivo, calculado, cargado de intención. Durante horas se dijo que estaba exagerando, que el cansancio de la gira, el estrés y la rutina podían explicar esa distancia. Pero su instinto, el mismo que nunca le fallaba en el escenario, le gritaba que algo más profundo estaba ocurriendo, algo oscuro, algo que aún no tenía nombre, pero que ya estaba erosionando su paz. Aquella noche, mientras caminaba solo por la playa intentando ordenar sus pensamientos, Jon todavía no lo sabía, pero el capítulo más doloroso de su vida ya había comenzado. Y la verdad que estaba a punto de descubrir no solo destruiría su matrimonio, sino también su confianza en las personas que más cerca tenía. La mañana siguiente amaneció con una calma inquietante. Jon se despertó antes que María Isabel y permaneció varios minutos observándola dormir, intentando reconciliar la imagen de la mujer que amaba con la sensación de amenaza que se había instalado en su pecho. No quería pensar en traición. No quería pronunciar esa palabra ni siquiera en su mente. Prefería creer que todo tenía una explicación sencilla, humana, reparable. Decidió prestar atención a los detalles sin caer en la paranoia. Mientras ella se duchaba, el teléfono quedó por unos segundos sobre la mesa de noche.
La pantalla se iluminó varias veces. No alcanzó a leer nombres completos ni mensajes claros, pero lo que vio fue suficiente para estremecerlo. Notificaciones constantes, demasiado frecuentes para ser laborales, demasiado insistentes para ser casuales. Y cuando María Isabel salió del baño, tomó el teléfono con una rapidez que no dejaba lugar a dudas. Era el gesto de alguien que teme ser descubierto. El resto del día transcurrió entre silencios incómodos y miradas esquivas. John intentó comportarse con normalidad, pero por dentro su mente trabajaba sin descanso. Cada gesto cotidiano adquiría un peso nuevo. Cada palabra parecía esconder una intención no dicha. Para despejarse, decidió salir a caminar. Eligió la playa, ese lugar que durante años había sido su refugio emocional. El espacio donde la música y el mar se encontraban para devolverle claridad. Pero aquella tarde el océano no logró calmarlo. Caminó durante largos minutos mientras una pregunta se repetía sin cesar en su cabeza. ¿Quién ocupaba ahora ese espacio invisible que antes era suyo? ¿Qué estaba ocurriendo en los silencios de su propia casa? ¿Por qué la mujer que compartía su vida ya no podía mirarlo a los ojos sin tensión? Esa noche, durante la cena, ocurrió algo que terminó de romper el frágil equilibrio. El teléfono de María Isabel sonó. Ella se levantó de inmediato. Dijo que era algo urgente y se alejó para contestar en el pasillo. John no escuchó palabras claras, pero reconoció el tono, suave, íntimo, contenido. No era una llamada de trabajo ni un asunto familiar. Era la voz de alguien involucrado emocionalmente. Sintió un golpe seco en el pecho. No fue un estallido, fue algo más devastador, la certeza silenciosa de que le estaban mintiendo. Cuando ella regresó a la mesa, tenía una sonrisa nerviosa y explicó que era una amiga con un problema. John asintió sin discutir, pero en su interior algo se había quebrado de forma irreversible. No solo la confianza, sino la imagen misma de su mundo. Esa noche tomó una decisión. No confrontaría todavía, no gritaría ni acusaría sin pruebas. Observaría, confirmaría. Necesitaba entender cómo era posible que la mujer que amaba estuviera compartiendo su corazón. Y quizás algo más, con otra persona. Sin saberlo, acababa de entrar en el capítulo más doloroso de su vida. Uno que ya no tendría marcha atrás. Lo que John aún ignoraba era que la traición no venía de un extraño. No era alguien lejano ni irrelevante. Era una persona que había estado cerca durante años. Alguien en quien había confiado profundamente. Pero ese nombre, esa revelación, todavía estaba por llegar. Por ahora, solo sabía una cosa. La tragedia ya había comenzado y él estaba atrapado en su centro. El fin de semana llegó cargado de una tensión invisible. John se debatía entre la esperanza y el presentimiento. Quería creer que todo era una coincidencia, que la distancia emocional tenía una causa pasajera, que su matrimonio aún podía salvarse. Decidió quedarse en casa, fingió necesitar tiempo para revisar arreglos musicales. Pero en realidad quería observar, no por morbo, sino por necesidad. Necesitaba entender en qué momento todo había empezado a desmoronarse sin que él lo notara. María Isabel se movía por la casa con una serenidad que resultaba inquietante. Hablaba con naturalidad, sonreía cuando era necesario, cumplía cada gesto cotidiano con precisión. Pero sus ojos, cuando creía no ser observada, revelaban una inquietud imposible de ocultar. Fue entonces cuando ocurrió lo más banal y cruel. Un error, un mensaje equivocado. A media tarde, mientras ella hablaba por teléfono en el jardín, dejó el móvil por un instante en el sofá. Vibró. La pantalla se iluminó. John vio el nombre en una fracción de segundo y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Carlos M. Ese nombre no le era ajeno. Carlos no era un conocido superficial. Era un amigo cercano, un productor musical con quien había compartido escenarios, proyectos, risas y confidencias.
Un hombre al que John había considerado casi como un hermano. El mensaje era breve, pero devastador. No puedo dejar de pensar en ti. Lo de anoche fue indescriptible. El mundo se detuvo. El sonido del mar, el canto de los pájaros, la voz distante de María Isabel. Todo se apagó. Solo existía esa frase, clavada en su pecho como un puñal invisible, cuando ella regresó al salón. John ya había recompuesto su expresión. No quería mostrar debilidad, no todavía, con una calma que era más máscara que control. Le preguntó quién le había escrito. María Isabel se sobresaltó apenas un segundo y respondió demasiado rápido. Dijo que era Carlos, que le había pedido una opinión sobre un evento benéfico. John asintió fingiendo creerle, pero por dentro algo se rompió para siempre. Esa noche no durmió, se quedó en el estudio con la guitarra apoyada sobre las piernas, tocando acordes vacíos, incapaz de concentrarse. Cada recuerdo compartido con Carlos se transformaba en una imagen dolorosa. Las risas, los brindis después de los conciertos, los planes hablados con confianza. Todo se había convertido en traición. Al amanecer, su reflejo en el espejo le resultó ajeno. Ojos enrojecidos, rostro cansado, una tristeza tan profunda que ni siquiera la música lograba aliviar. John, el hombre que había cantado al amor y la fidelidad durante años, se enfrentaba a la ironía más cruel. Había perdido aquello que creía inquebrantable. Durante días intentó mantener la compostura. En público sonreía, hablaba de proyectos futuros, cumplía compromisos. En privado se consumía en silencio. Cada noche, al cerrar la puerta, la casa se convertía en una tumba. Comprendió que no podía seguir viviendo así. El enfrentamiento era inevitable. Una tarde decidió confrontarla. No hubo gritos ni reproches, solo una pregunta lanzada con una calma helada. Dime la verdad, tú y Carlos. María Isabel bajó la mirada. No negó nada. El silencio se volvió la confesión más contundente. Cuando habló, su voz temblaba. Dijo que no había querido que pasara, que había sido un error. Pero para John no hacían falta más palabras. Entendió que la traición no era solo física, era emocional, era la pérdida del hogar, del respeto, de la vida que había construido. En ese instante supo que nada volvería a ser igual después de la confesión. El silencio se apoderó de la casa. No era un silencio de calma, sino uno denso, casi físico, que parecía aplastar cada rincón. John no lloró. No porque no sintiera dolor, sino porque había cruzado un umbral extraño, un punto en el que las lágrimas ya no alcanzan para expresar la magnitud de la herida. La traición había sido demasiado profunda, demasiado cercana, demasiado íntima. Carlos M. no era un nombre cualquiera en su vida. No se trataba solo de un productor con quien había trabajado. Era alguien que conocía cada grieta de su matrimonio, cada duda, cada sacrificio que John había hecho por mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal. Habían compartido celebraciones familiares, conversaciones privadas, momentos de éxito y de fracaso. Que ese hombre hubiera cruzado la línea más sagrada convertía la traición en algo casi insoportable. Durante semanas, John evitó hablar del tema con cualquiera. No quería convertir su dolor en un espectáculo. Sin embargo, en un entorno como el suyo, el silencio rara vez es suficiente. Los rumores comenzaron a circular. En Miami, donde todos se conocen y las historias se propagan con rapidez, la noticia empezó a tomar forma. Algunos hablaban de una crisis matrimonial. Otros ya mencionaban abiertamente una infidelidad. John, fiel a su carácter reservado, se limitaba a responder con frases cortas. Evitando entrar en detalles, la casa dejó de sentirse como un hogar. Cada objeto parecía recordarle una versión de sí mismo que ya no existía. Las fotografías, los instrumentos, los pequeños rituales cotidianos se transformaron en testigos mudos de una felicidad perdida. María Isabel intentó justificarse.
Habló de soledad, de ausencias, de la distancia emocional provocada por las giras. Pero para John no había argumento que borrara la imagen de su amigo ocupando un lugar que nunca le perteneció. Finalmente decidió marcharse. Se mudó temporalmente a un apartamento frente al mar, buscando aislamiento y claridad, pero la soledad que encontró no fue liberadora. Era pesada, constante, casi asfixiante. No podía dormir, no podía componer. Cada vez que intentaba escribir una canción, las palabras se disolvían antes de tomar forma. La música, su refugio desde la infancia, se convirtió en un recordatorio permanente de lo que había perdido. Los cambios no tardaron en hacerse visibles. En entrevistas, su voz sonaba apagada. En los conciertos, aunque seguía siendo impecable, algo había cambiado. El público lo notaba. Algunos decían que estaba enfermo. Otros hablaban de cansancio. Muy pocos intuían la verdad. John Cicada estaba roto. Una noche, después de una gala benéfica, regresó solo al camerino. Los aplausos habían sido intensos, pero al cerrarse la puerta, el vacío volvió a caer sobre él con toda su fuerza. Se sentó, apoyó la cabeza entre las manos y entendió que había llegado al principio del fin de una etapa. No solo de su matrimonio, sino de la versión de sí mismo que había vivido creyendo que el amor y la lealtad eran inquebrantables. Los meses siguientes se convirtieron en una agonía lenta y silenciosa. Mientras John intentaba recomponerse en privado, el mundo exterior avanzaba sin piedad. Los abogados comenzaron a intervenir, los bienes a dividirse, los recuerdos a empaquetarse, pero lo más doloroso no estaba en lo material, sino en lo invisible, la pérdida de la confianza, de la inocencia, de la fe en el amor. John Cicada, el hombre que había cantado sobre promesas eternas, se encontraba frente a una pregunta que jamás pensó hacerse. ¿Aún creía en el amor? La respuesta, en ese momento, era no. Y aún así, algo dentro de él se resistía a desaparecer. Quizá porque sabía que la música, la misma que lo había llevado al éxito y luego al abismo, sería también su única posibilidad de redención. Pero antes debía tocar fondo. Y ese fondo llegó de la manera más cruel posible. La exposición pública, una mañana de septiembre. John fue despertado por una llamada urgente de su representante. Le pidió que encendiera la televisión de inmediato. Cuando lo hizo, vio las imágenes que terminarían de destruir cualquier intento de silencio. Fotografías, videos y mensajes filtrados inundaban los noticieros y los portales de espectáculos. María Isabel y Carlos M. aparecían juntos, abrazados, viajando, entrando al mismo hotel. La historia ya tenía titular y no había escapatoria. Su vida privada se había convertido en un espectáculo masivo. Lo que él había intentado vivir en silencio estaba ahora en boca de todos. El teléfono no dejó de sonar durante horas. Periodistas, curiosos, viejos conocidos, algunos ofrecían apoyo. Otros buscaban una exclusiva. En redes sociales, su nombre se volvió tendencia. El ídolo de las baladas románticas había pasado a ser el protagonista involuntario de un escándalo mundial. El acoso fue constante. Paparazzi frente a su casa. Programas analizando cada gesto, cada palabra pasada. Ya no se hablaba de su música, sino de su dolor. John se sentía expuesto, despojado de toda intimidad. Para alguien que siempre había cultivado la discreción, aquella humillación fue devastadora. Intentó resistir. Rechazó entrevistas, evitó apariciones públicas, canceló compromisos, pero el ruido no cesaba. Cuando finalmente aceptó hablar, lo hizo sin rabia ni sed de venganza. Dijo que no buscaba culpables, que solo quería recuperar su paz. La frase se volvió viral, pero detrás de esas palabras había un hombre quebrado, luchando por no desaparecer. El dolor no se disipó con el tiempo. Se transformó, primero fue la ira, luego la tristeza, y finalmente un vacío profundo. John comenzó a aislarse de todo. Se alejó de amigos,
de familiares, incluso de su público. Canceló conciertos, pospuso grabaciones, rechazó colaboraciones. Lo que muchos llamaron agotamiento era en realidad algo más grave. Jon Secada se hundía en una depresión silenciosa. Pasaba días enteros sin salir de la cama. La música, que antes brotaba de su alma, ahora le parecía una mentira. Una noche, de pie frente al mar, comprendió algo aterrador. Ya no sentía dolor, ni esperanza, solo indiferencia, y fue en ese momento, cuando tocó el punto más bajo, que entendió que necesitaba ayuda para seguir viviendo. Aceptar que necesitaba ayuda fue el primer acto de valentía real después de la caída. Jon decidió internarse voluntariamente en una clínica privada en California, lejos del ruido mediático y de las miradas ajenas. No buscaba escapar del escándalo, sino de sí mismo, de esa voz interna que le repetía que todo había terminado. Allí, rodeado de terapeutas y profesionales, comenzó un proceso lento y doloroso de reconstrucción. Los primeros días fueron los más difíciles. No cantaba, no escribía, apenas hablaba. Pero poco a poco, a través de conversaciones incómodas y silencios necesarios, empezó a entender que su dolor no era una debilidad, sino una herida abierta que necesitaba atención. Conoció a otros artistas marcados por adicciones, pérdidas y traiciones. En esas historias ajenas reconoció fragmentos de la suya, y por primera vez en meses, dejó de sentirse solo. Una terapeuta le propuso escribir sobre lo ocurrido, no para el público, no para un disco, sino para sobrevivir. Al principio se negó, sentía que poner palabras a la traición era darle más poder. Pero con el tiempo comprendió que callar no lo protegía, lo hundía. Así, casi sin darse cuenta, volvió a tomar la guitarra, no para crear una canción perfecta, sino para decir la verdad. De ese proceso nació una balada íntima, nunca pensada para las listas de éxitos. En ella no había reproches ni victimismo. Hablaba de la fragilidad del amor, de la confianza rota y del perdón entendido no como reconciliación, sino como liberación. Cada verso escrito fue un paso fuera del abismo. La cicatriz seguía allí, pero ya no sangraba. Meses después, Jon regresó a los escenarios. No como el ídolo intocable de antes, sino como un hombre que había sido destruido en público y había decidido levantarse. El público lo recibió de pie. No solo aplaudían su voz, aplaudían su resistencia. Aquella noche, al cantar, no lo hizo desde la nostalgia, sino desde la verdad, y eso cambió todo. Con el tiempo, aprendió que perdonar no siempre significa volver. Cuando María Isabel intentó contactarlo y pedir perdón, Jon eligió el silencio, no por rencor, sino por salud. Entendió que hay heridas que deben cerrarse sin volver a abrirse. Sobre Carlos M. nunca volvió a hablar. Su guerra ya no era contra ellos, sino contra el pasado que amenazaba con definirlo. La música volvió a ser su aliada, no para esconder el dolor, sino para transformarlo. Sus nuevas canciones ya no hablaban de promesas eternas, sino de resiliencia, de amor propio y de fragilidad humana. El público, que lo había visto caer, comenzó a redescubrirlo desde otro lugar, más humano, más real. Hoy, Jon Secada no vive para demostrar nada. Vive en paz, rodeado de pocos afectos, consciente de que el dolor no lo destruyó, lo despertó. Cada vez que sube al escenario, no canta solo canciones. Canta una historia de caída y renacimiento. Y en el fondo, esa es su verdadera victoria, haber sobrevivido sin perder el alma.